más de la mitad de todas las pensiones que se pagan en Chile se pagan de esta manera. Se cobra un impuesto y se pagan pensiones. Y esas pensiones no dependen de la bolsa de Nueva York para saber si son altas o son bajas. Depende de lo que se decida que hay que pagar. Se recauda y se paga. El 97% de quienes participaron en el plebiscito estableció precisamente esa alternativa. Eso es lo que quiere. Y mientras tanto, ¿qué aprobó la Comisión de Trabajo del Parlamento? Aprobó una reforma que no solo no disminuye el ahorro forzoso, es decir, lo que se le saca a los salarios de los trabajadores para transferirlo al sistema financiero que no lo va a devolver jamás, nunca, porque está diseñado para eso, como se los voy a explicar. No solo no disminuye esa extracción de salario a los trabajadores y solo a los trabajadores para pasárselo a los banqueros, que eso es el ahorro forzoso, para siempre, pasárselo a los banqueros para siempre, porque eso es la capitalización individual. No solo no disminuye eso, sino que lo aumenta este proyecto brutalmente. Lo sube ese impuesto que se le cobra al trabajo desde un 13% que es en la actualidad, lo sube a un 18%. Y si las matemáticas no me fallan, subir de 13 a 18 significa aumentar ese impuesto al trabajo en un 38%. Eso es lo que hace el proyecto que está presentado hoy día en el Parlamento. Yo me pregunto si la SOFOFA, que ha apoyado muy calurosamente este proyecto del gobierno, al igual que lo ha apoyado el sector financiero, incluidos los dueños de las AFP, que están de acuerdo con este proyecto, aunque digan que prefieren manejarlo todo ellos, en fin, pero que en subir el 5% están todos de acuerdo. Los patrones, los empresarios, los grandes empresarios, están todos de acuerdo en eso. Yo me pregunto si el dueño de la SOFOFA estaría tan de acuerdo en que a él le subieran los impuestos en un 38%, pues. ¿Estaría aplaudiendo? ¿O estaría diciendo que diría, ¿no es cierto?, el presidente de la SOFOFA que es una medida responsable debido al cambio demográfico? No, pues estarían con el grito en el cielo diciendo que cómo es posible que le suban los impuestos a los empresarios un 38%. Y resulta que este proyecto le sube el impuesto a los trabajadores un 38%. Y a los trabajadores a honorarios se los sube infinito por ciento. Porque resulta que a los trabajadores a honorarios actualmente no tienen la obligación de cotizar. Y resulta que este proyecto del gobierno los fuerza a cotizar un 18%. Escúchenlo todos los boleteadores de Chile, incluido yo mismo y mis colegas profesores universitarios, que en su gran mayoría trabajan con boleta. Les van a descontar el 18% de la boleta. Por eso van a marchar los que trabajan con boleta, pues.
Y yo quiero aquí hacer una pequeña precisión que creo que es muy importante para comprender el carácter de la clase obrera chilena. Hoy día, no hay mejor medida de quienes conforman la clase obrera chilena hoy día que los afiliados a las AFP. Como decía el compañero Messina, son 10 millones de mujeres y hombres identificados con RUT, nombre y apellido. Pues bien, todos los meses las computadoras de la superintendencia hacen un censo. Todos los meses tenemos un censo de esos 10.300.000 chilenas y chilenos. Y sabemos cuántos obtuvieron en ese mes un empleo asalariado y por lo tanto cotizaron en las AFP. Y son, como decía el compañero Messina, 5.700.000. Pero significa eso que los otros trabajadores que no cotizaron ese mes no cotizan nunca. No, porque si uno revisa ese censo y revisa esas cartolas, se da cuenta que los 10.300.000 han cotizado al menos una vez, casi todos ellos, mujeres y hombres, en los últimos 3 años. ¿Qué significa eso? Significa que los 5,7 millones que cotizan en el mes de julio, por ejemplo, o de agosto pasado, no son las mismas personas, las de agosto, que las de julio. Porque como los empleos son muy precarios, la gente está constantemente entrando y saliendo de trabajos asalariados de muy corta duración. Pero resulta que cuando no tiene un trabajo apatronado, digámoslo así, asalariado, trabaja por su cuenta. Y muchas veces con boleta, pues. O sea, son los mismos trabajadores los que cotizan y los que boletean. Y resulta que ahora, cuando usted esté cotizando, le van a descontar, ¿no es cierto? Le van a subir el impuesto al trabajo en un 38%, porque se lo van a subir de 13 a 18%. Pero cuando usted mismo esté boleteando, resulta que le van a descontar un 18% su sueldo líquido. Entonces, ¿quién va a pagar ese aumento? Porque ¿qué es lo que nos dicen? Lo dicen, no se preocupen, ¿cierto? Nosotros nos vamos a meter la mano al bolsillo, dicen los patrones, y nosotros vamos a financiar esto. ¿Cuánto se ha visto, a los empresarios que estén tan dispuestos ellos a aumentar su costo laboral? Yo que lo escuche, por ejemplo, cuando suben el sueldo mínimo en 7.000 pesos, en 8.000 pesos, 10.000 pesos, mire, salen toda una jauría de economistas, periodistas, etcétera, que trabajan para ello, a decir que se va a acabar el mundo porque sube el sueldo mínimo en 7.000 pesos, en 10.000 pesos. Y acá hacen un aumento de 38% en el impuesto y resulta que ellos están de acuerdo. Algo raro hay en eso, ¿no les parece a ustedes? Es verdad que el 5% adicional lo van a desembolsar los empleadores en el proyecto del gobierno. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? Y en esto sí que todos los economistas están absolutamente de acuerdo. De paso, ¿quiénes son los que van a desembolsar esto? Son principalmente las pymes, no las grandes empresas. ¿Por qué? Porque la mayor parte del empleo lo dan las pymes, pues. Entonces quienes se van a meter realmente la mano al bolsillo para desembolsar esta alza van a ser las pymes. Pero resulta que todas las empresas, y también las de ustedes, las grandes mineras, cuando les toque negociar un aumento de remuneraciones en la siguiente negociación,
le van a decir a ustedes, mire, ¿sabe que no puedo yo subirle el sueldo líquido? Pues, porque acabo de aumentarle un 5% adicional, o sea, un 38% de lo que antes me costaba, ¿no es cierto?, en costo laboral, los descuentos, ahora me han aumentado. Y por lo tanto les van a dar un reajuste más pequeño, pues. Y por lo tanto, ¿quién va a pagar al final, al cabo de pocos años, este incremento en el costo laboral? Lo van a pagar ustedes, pues. Todos los economistas están de acuerdo en esto. Da lo mismo que lo desembolsen los empleadores, a la larga lo pagan los trabajadores, porque es un impuesto al trabajo. Entonces este proyecto del gobierno le está subiendo el impuesto a ustedes en un 38%, porque el impuesto se aplica sobre el sueldo bruto. Eso es lo que está proponiendo el gobierno. ¿Y a qué va a destinar ese incremento brutal del impuesto el gobierno? Lo va a destinar casi por completo, 4/5 partes, al ahorro forzoso. Es decir, en otras palabras, a entregárselo a los banqueros para que no lo devuelvan nunca, jamás. Y uno de los 5 puntos adicionales, y esto es interesante, lo va a destinar al reparto, es decir, a subir pensiones. ¿Y sabes cuánto dice el gobierno que va a subir las pensiones con ese 1 puntito? 20%. Pero si ahora estamos cotizando 13, pues. Y con 1 las pensiones mejoran 20%. Si las matemáticas no me fallan, con 2 mejoran 40, ¿no es cierto? Y con 3, 60. Y con 4, 80. Y con 5, 100%. Duplican las pensiones. O sea, si destinaran de los 13 que estamos cotizando 5 puntitos al reparto, las pensiones se duplicarían hoy día. Es decir, ese es el camino realmente para mejorar las pensiones, pues destinar las cotizaciones, que son tan cuantiosas que alcanzan con solo 5 puntos de los 13 que estamos cotizando para pagar íntegramente las pensiones. Y estamos cotizando 13. Pues. O sea, con los 13 se pueden duplicar y sobran 3 todavía, pues. Y eso es lo que dice el gobierno, pues. No lo estoy inventando yo. Y sin ningún subsidio fiscal, pues. Es decir, las puras cotizaciones sin subsidios fiscales, las de hoy día, según lo que dice el proyecto del gobierno, permitirían con 5 puntos pagar las pensiones actuales, con otros 5 puntos duplicarlas, y sobrarían 3 todavía para beneficio fiscal o para la reserva técnica que plantea el compañero Mesina, sin subirle a ustedes el impuesto al trabajo, pues. Esa es la realidad. Por esta razón, nosotros rechazamos como Senda terminantemente el proyecto que ha presentado este gobierno. Y yo quiero confesarles modestamente que este es mi gobierno. Y quiero decirles que esta es mi presidenta. Y quiero decirles más aún, me gusta harto la presidenta. Yo creo que es difícil que encontremos en realidad otra mejor que esta. Y en cuanto a la composición del Parlamento, la mayoría suficiente en el Parlamento para derogar el decreto 3.500 ya hace 4 años, tiene el número de votos, digamos, en el Parlamento, una fuerza política que está compuesta por partidos progresistas, tradicionalmente progresistas, que lucharon contra la dictadura. Y sin embargo,
ese Parlamento y esa Presidenta están enviando un proyecto al Parlamento en el cual, si fuera un partido de fútbol, los banqueros ganarían a los trabajadores 4-1, con la diferencia que los 5 lo pondrían los trabajadores. Y es por eso que les digo que este tema y este problema y este abuso que viene del tiempo de la dictadura lo vamos a resolver votando, en un sentido importante, pero lo vamos a tener que resolver peleando. Y por eso es extremadamente importante lo que hace el movimiento No Más AFP. Porque el movimiento No Más AFP lo que está haciendo es peleando, pues. Y yo les quiero decir que nuestro pueblo es muy paciente, pero cada 10 años en promedio, a lo largo de un siglo, ha perdido la paciencia. Y muchos de los que estamos aquí, no la mayoría, felizmente, porque la mayoría son más jóvenes que eso, recordamos la última vez que perdió el pueblo la paciencia, en los años 80. Y yo les aseguro que bastaría con una semanita en la cual el pueblo les hiciera lo que le hizo a la dictadura en la cúspide de su poderío. Es decir, paralizar, por ejemplo, 2, 3 grandes ciudades, o paralizar Santiago, ¿no? Durante 2, 3, 4, 5 días seguidos. No se podía en Santiago ir de un lado a otro porque estaba lleno de barricadas. Y no se podía ni entrar ni salir de Santiago, porque si uno quería ir a Curacaví, se demoraba como 5 horas porque estaba lleno de barricadas en el camino, durante una semana. Yo les aseguro que con una de esas. Y eso, nuestro pueblo, ustedes saben que si lo ha hecho una vez, lo puede hacer de nuevo, compañero. Y lo va a hacer de nuevo. Entonces, a mi juicio, ese es el camino que hay que seguir. Yo quisiera, si es que tengo un par de minutos más, o prefiere que paremos aquí y vayamos a las preguntas, yo no tengo problema ninguno. Le damos 5 minutos para darle un orden, 5 minutos y después abrimos el... Perfecto. Porque ahí va a poder seguir con las preguntas, seguramente van a ir orientados en la misma dirección. Perfecto. Yo en estos 5 minutos, compañero, quiero explicarle, como se dice, con peras y manzanas, por qué la plata que le sacan las AFP no la van a devolver nunca. ¿Por qué el fondo de pensiones, estos 200.000 millones de dólares, que alardean ellos todo el tiempo, ¿no es cierto?, que tienen y que dicen son de los trabajadores? ¿Por qué esos 200.000 millones de dólares no los van a devolver nunca? Sí, son plata de los trabajadores porque se la sacaron a los salarios, pero no lo van a devolver nunca. ¿Saben por qué? Porque todos los meses pasa lo mismo que pasó en agosto recién pasado. Y esta cifra nosotros la estamos publicando todos los días 15. Así que si quieren ver mes a mes cómo les están robando la plata, visiten el sitio de Senda, se llama sendachile.cl y Senda es con C. Y ese día sale el informe, que lo llamamos índice mensual de actividad económica, hecho en base a las cotizaciones, que las publican el día 12, y calculamos mes a mes la platita que le sacan a ustedes, se la llevan y no la van a devolver jamás. ¿Qué pasó en agosto? Como hemos dicho ya el compañero Mesina y yo, ese mes cotizaron un poco menos, en agosto un poco menos, del promedio de los que cotizaron en los últimos 12 meses, que son 5,7 millones de trabajadores, que ese mes encontraron pega. Y el sueldo imponible promedio fueron 740.000 pesos. Y a esos 740.000 pesos
Las AFP le sacaron el 13%. Ellos les gusta decir que es el 10, pero es el 13%. Porque al 10 que dicen que va a la cuenta individual, hay que sumarle un 1,5% que cobran ellos. De paso, las comisiones son 1,5%, de las AFP un poquito menos. Y ya sabemos que un punto las aumentan las pensiones en un 20%, o sea, 1,5% las aumentan en un 30%. Es decir, las comisiones que nos cobran, solito eso podría mejorar las pensiones en 30%. Pero además hay otro 1,5%, pues, que es lo que va al llamado seguro de invalidez y sobrevivencia, que de paso lo ponen los empleadores, pero es parte de su sueldo bruto, pues. Bueno, y eso va también a las compañías de seguro que pertenecen a los mismos dueños de las AFP. O sea, lo que les descuentan a ustedes es un 13%. Y saquen ustedes cuánto es el 13% de 740.000 pesos. Si fuera el 10%, serían 74 luquitas, ¿no es cierto? Pero como es el 13%, andas pegadito a los 100.000 pesos. Y multipliquen 100.000 pesos por 5,7 millones de trabajadores que cotizan todos los meses. Le sale poquito menos de 570.000 millones de pesos por mes. 570.000 millones de pesos por mes. Eso es lo que están cotizando los trabajadores chilenos. ¿Y cuánto aportan las AFP en agosto? ¿Cuánto aportaron en agosto las AFP a las pensiones de los chilenos? Aportaron a cada pensionado un promedio de 120.000 pesos. Eso también lo calculamos mes a mes al callo, ¿cómo se dice? Perdón, un poquito más, 130.000 pesos. Eso es lo que aportaron las AFP al millón de pensionados que tienen. Es un poquito más de 1 millón. Si fuera 1 millón y aportaran 130.000 pesos a cada pensionado, serían 130.000 millones. ¿Y cuánto recaudaron? 570.000 millones. ¿Y cuánto aportaron ellos? 130.000 millones. En realidad son un poquito más de 1 millón de pensionados, entonces fueron 150.000 millones. Lo que pagaron ellos a pensiones. El resto lo puso el fisco, que puso 100.000 millones más en bonos de reconocimiento y en aportes previsionales solidarios a las pensiones AFP. Para dar el total de lo que costaron las pensiones ese mes, que fueron 260.000 millones de pesos en el mes. Pero de esos 260.000, la AFP aportaron 150.000. Un poquito más. Y el resto, si yo recaudo 570 y pago 150, me quedan como 400, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué pasa con eso? Porque el mes anterior había sido lo mismo. Y el mes siguiente va a ser lo mismo. Y al otro mes va a ser lo mismo. Y desde 1981 que viene siendo lo mismo, pues. O sea, recaudan 4 y destinan 1 a devolverle el ahorro que los viejitos juntaron a lo largo de 30 años. Que es siempre una miseria, compañero. Piense usted, que esos viejitos estuvieron cotizando 30 años. El 14%, porque las comisiones han bajado, de su sueldo. Y las rentabilidades que había en ese tiempo, las AFP alardean que fue de 8% anual, que no se van a repetir nunca. ¿Y cuánto resultó en ahorro? 120 lucas, compañero, 130 lucas. O sea, el ahorro nunca les va a dar buenas pensiones. Por eso ningún país paga pensiones con ahorro, pues. Las pagan con un impuesto que cobran y lo pagan, pues. Porque los viejitos, mire, una persona como un joven de los que están aquí, en promedio, si quisieran tener una pensión de más o menos 2/3 de su sueldo durante la vida, sueldo promedio durante la vida, que hoy día se puede conseguir con repartos de sobra, hoy día.
Si lo quieren conseguir con ahorro, tendrían que estar ahorrando un cuarto del sueldo. Y las mujeres tendrían que estar ahorrando un tercio del sueldo. Eso no lo dicen las AFP, pues. Porque imagínense, no tendrían cara para estarle descontando un 25% del sueldo en vez del 13%. No lo dicen, quedan callados. Pero eso es lo que tendrían que estar cobrando si quisieran pagar las pensiones con ahorro. Pero resulta que en ninguna parte se pagan con ahorro porque es una estupidez pagarlas con ahorro, compañeros. Desde el punto de vista de los trabajadores, es una canallada. Una canallada, porque el cuento que le cuentan a los jóvenes que hoy día trabajan, es decir, a ustedes, es que va a haber muchos viejos cuando ustedes sean viejos. Y por lo tanto sus hijos no les van a poder dar pensiones. Pero le dicen, si la platita que usted está cotizando todos los meses, que podría darle una buena pensión a su taita, me la da a mí, que soy banquero, yo como soy mago de las finanzas, le voy a dar una buena pensión a usted. Entonces, deme la platita a mí. Y los trabajadores que no son giles nunca habrían aceptado eso voluntariamente, pero se lo impuso la dictadura y lo han mantenido los gobiernos democráticos hasta ahora. Y ahora lo están aumentando todavía. Entonces canallesco eso, ¿no es cierto? Además, en fin, después podemos hablar más de esa cosa del envejecimiento. Pero lo que les quiero es terminar de explicar el mecanismo. ¿Por qué destinan tan poco de lo que cotizan los trabajadores cada mes, las AFP, a devolverle lo que ahorraron los viejos? Porque resulta que el número de cotizantes, pues, compañeros, va aumentando todos los meses, pues. Y el sueldo también, pues. Entonces resulta que la recaudación se hace con los cotizantes que hay hoy día, que son 5,7 millones, pues. En cambio, las pensiones se las pagan a los viejitos que eran cotizantes hace 30 años, que no eran ni la mitad de los 5,7 millones, pues. Y el sueldo sobre el cual descuentan hoy día, el sueldo que tienen los trabajadores hoy día, que es más del doble del que tenían esos viejitos cuando empezaron a cotizar hace 30 años, compañeros. Entonces, como recaudan con las cotizaciones de los de hoy y pagan a los que cotizaron hace 30 años, pues, compañeros, es por eso que siempre la recaudación excede a lo que pagan para devolverle a los que cotizaron antes lo que ahorraron. Es como una pirámide, que les gustan tanto las pirámides a estos diablos. Bueno, esto es una pirámide, es una estafa piramidal, eso es lo que es. Porque efectivamente, pues, igual que en las estafas Ponzi, ¿no es cierto? A los que entran un mes les pagan, o sea, perdón, a los que están cobrando beneficios se los pagan con los nuevos, con un poquito nomás de los nuevos. Mire, incluso hay esto que yo estoy diciendo no es invento nuestro, nosotros lo comprobamos en la práctica, pero resulta que hay un premio Nobel de Economía, compañeros, que demostró exactamente esto y se ganó el premio Nobel por esto. Es decir, si hay un grupo de personas que ahorra la primera mitad de su vida y desahorra la segunda mitad de su vida, si el número de esas personas va aumentando y si los ingresos también van aumentando, o uno o el otro o los dos, entonces se genera un fondo que crece para siempre. Porque ustedes entenderán que si todos los meses hay excedente, lo acumulado no se va a volver nunca. Entonces, por esa razón, este es un sistema para sacarle un 10% de los salarios más o menos todos los meses, después de devolverle todo lo que le ahorraron los viejitos anteriores. Eso lo pagan como con un 3%, y todo el resto va a este fondo que crece para siempre. ¿Y sabe cómo se llamaba eso, compañero, en mi tiempo? Se llamaba superexplotación. Aquí son todos más jóvenes que yo, pero en mi tiempo teníamos un lenguaje clarito. Era tan clarito que lo prohibieron. Y los libros donde se estudiaba ese lenguaje, los quemaron. Bueno, en ese tiempo, hasta un muchacho de secundaria entendía lo que era la superexplotación. Que no es solo una explotación grande. Es otra cosa más precisa.
es cuando un empresariado no se contenta con las ganancias, sino que además le mete mano a los salarios. Eso es superexplotación. Que se quede con las ganancias es explotación, porque también es fruto, como decía el compañero Vecina, del trabajo nuestro. Pero esa es la explotación, ya. Pero la superexplotación es cuando además le meten mano a los salarios. Y este es un sistema estatal establecido en la dictadura y avalado por los economistas, compañeros, que se ufanan de que los trabajadores hayan aportado un 30% del ahorro nacional. ¿Y qué es lo que es el ahorro nacional? Como aquí se ha dicho, la renovación de las maquinarias, la renovación de los caminos, la renovación, el hacer nuevos negocios. Pero imagínese usted que en la empresa de usted llegara el dueño, ¿no es cierto?, una minera, y le dijera, mire, ¿sabe que tengo que renovar los camiones este mes? Entonces le voy a pagar menos a ustedes para renovar los camiones. ¿Qué le dirían ustedes? Jefe, está buena. Si usted se está quedando con las ganancias, pues, denos la ganancia a nosotros y nosotros le compramos los camiones. Pues. Pero como la ganancia se las queda usted, sabe que los camiones las ganancias, pues. Bueno, en el país es lo mismo, pues. Y eso los economistas lo pasan por alto. El Banco Central lo pasa por alto. Mi jefe, que arrastra las patas, compañero, fue hace poco tiempo, está el video ahí en la internet, a entregarle, arrastrando las patas a la presidenta y al Banco Central, donde había sido vicepresidente, un documento donde básicamente lo que le decía es que no sean inmorales, porque los salarios no se tocan, son sagrados, son para sostener a la familia del trabajador, al trabajador y también a sus viejos. Pero no son para el ahorro nacional, no son para pagar la educación, y no son para que se hinchen los bolsillos con intereses usurarios de los créditos de consumo que les encajan a ustedes todos los meses. Mediante esos 3 mecanismos les sacan 1/3 del salario, compañero, todos los meses. Y esto viene en el tiempo de la dictadura, la superexplotación. Y esto los gobiernos democráticos no han sido capaces de terminarlo, y por eso el pueblo está chúcaro, está bravo. Y es por eso que, al igual que la otra vez, bajo la conducción de ustedes, muy probablemente, el pueblo va a perder la paciencia con esto y va a terminar esta erupción.